yo entro en lo espiritual si entiendo ahora lo terrenal, lo que pasó con mis padres? ¿Cómo entro yo aquí en lo espiritual para yo poder continuar reparando mi alma, para yo poder darle ese lugar a Dios, pastora, porque no sé cómo hacerlo? Lo primero que tienes que hacer es leer lo que dijo Jesús en el libro de Gálatas 4:5. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Usted ve? Jesús está diciendo a través de Pablo, yo entiendo lo terrenal, lo que a ti te pasó con tu padre, con tu madre, que aunque los tuviste presente, no estaban presentes para ti. Aunque hicieron lo mejor que pudieron, no fue suficiente para ti. Yo que te conozco, hija, yo que te conozco, hijo, sé que hay espacios en tu alma que están llenados por cosas que no me permiten a mí tomar el control absoluto de tu alma. A esto es lo que se le llaman los fragmentos de cautividad en el alma, donde mismo está el Espíritu Santo de Dios. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora te lo voy a explicar. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor viene por un pueblo dispuesto. Escúcheme bien. Él no viene por personas ñoñosas, ni malcriadas, ni rebeldes. Él viene por un pueblo dispuesto. Este texto bíblico, seguramente, de alguna manera usted lo ha leído y usted entiende que literalmente el Señor está hablando de una relación física familiar, padres e hijos. Esto es una vertiente. O sea, yo tengo que restaurar mi relación con la mujer, con el hombre que Dios usó para traerme a la existencia. ¿Ok? Mis padres terrenales. Esto es una vertiente. ¿Ok? Pero realmente este texto bíblico a lo que se refiere es a la paternidad espiritual. Alguien dice que se escucha poco. Yo creo que los demás me escuchan bien. Yo parece que es algún problema. Sí, se escucha bien. Ah, ok. Salgas y vuelvas a entrar rapidito para que no se pierda. Mire esto, usted se quedará sorprendido de todo lo que el Señor le va a mostrar aquí hoy por la palabra. Que usted no puede ser llanero solitario. ¿Usted sabe lo que es un llanero solitario? Una persona que dice, yo estoy bien con Dios en mi casa, yo no necesito un pastor. Y bueno, y el pastor que haga su trabajo, así predica, pero hasta ahí, tú allá y yo acá. Escuche esto. Jesús dice, el Señor dice, yo les voy a enviar el espíritu de Elías para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No vaya a ser que yo venga y hiera la tierra. Mira lo serio que Dios está hablando. ¿Por qué Dios amenaza con herir la tierra si no hay conexión entre padre e hijo? Y Jesús viene y dice lo mismo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que vino a preparar el camino al Señor, el corazón de las personas. Por eso él dice, he aquí que yo los bautizo ¿con qué? En agua,
pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, que él los va a bautizar en espíritu y fuego, o en espíritu y agua. Mire qué tremendo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vamos a empezar por nuestro Señor de primero, de ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando vino a la tierra? ¿A dónde fue? A sus 33 años, cuando ya entendió que era su tiempo señalado donde él tenía que salir a predicar. Cuando viene Jesús, que comienza su ministerio, que usted ve que la Biblia no habla qué hizo Cristo en esos años más que cuando fue a Jerusalén en la fiesta, ¿verdad?, de la Pascua, y se le perdió a su mamá cuando tenía 12 años y hablaba con los fariseos y los fariseos se quedaban sorprendidos de su sabiduría con 12 años, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo cuando llegó a sus 30 años que comenzó su ministerio? Mateo 3:13. Se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús, siendo Dios mismo, nos enseñó a nosotros que él no comenzaba su ministerio hasta que su autoridad no lo bautizara y le dijera, ¿estás listo? Él aprendió obediencia, dice también el libro de Hebreos, y que por eso fue tentado y Dios lo disciplinó para enseñarnos a nosotros como hijos obedientes, a ser obedientes a Dios, siendo el mismo Dios mismo. Jesús es una figura de obediencia y de sujeción como humano terrenalmente. El Señor dice en su palabra que el primer mandamiento más importante, ¿cuál es? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, si tú no amas a la persona que tú ves, tú no la amas, que esa persona viene de mí, ¿cómo me vas a decir que tú me amas a mí que nunca me has visto? Entonces, el mismo Señor nos enseñó qué cosa era obediencia y le dice a Juan, bautízame. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesús se sujetó a Juan y fue bautizado? Cuando salió de las aguas, el cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entendiera, y al final de esto lo va a entender. Y yo sé que muchos lugares predican y dicen que no creen en la paternidad espiritual. Yo vine a tener identidad cuando yo empecé a creer en esto. Mientras yo no creía en esto, yo era una oveja que no tenía identidad porque en mi iglesia no creían en esto. Pero cuando Dios me empezó a llevar por otro camino y me empezó a mostrar esto, mis ojos se abrieron y el espíritu de orfandad que yo tenía por años, como físicamente, terrenalmente, yo no tuve un papá. Entonces yo tenía doble espíritu de orfandad, porque hay gente que tiene un papá físico, pero igual tienen espíritu de orfandad. Tenía doble espíritu de orfandad. Y cuando Dios me empieza a mostrar esto y me empieza a llevar por donde es, entonces el espíritu de orfandad que yo tenía se fue de mi vida. Y ahora usted va a ver a qué se está refiriendo Dios. ¿Qué cosa quiere decir un pueblo dispuesto? Como dice Jesús en Lucas 1:17, un pueblo restaurado. En el plano psicológico, los psicólogos dicen, estamos hablando en un plano terrenal para que usted pueda entender un poquito texto y contexto.
y usted no se me quede, ¿verdad? Yo siempre trato de hablarle a usted también en el plano terrenal para que usted diga, ok, lo espiritual va conectado todo con lo terrenal. En el plano psicológico, dice que el papá es que de alguna manera tiene influencia en los hijos, que les ayuda en su identidad sexual. Esto dicen los psicólogos. Los psicólogos dicen que en algunos casos, cuando una persona tiene problemas en su orientación sexual, ojo, escuche, los psicólogos dicen que en algunos casos, algunos, no todos, cuando una persona tiene problemas en su orientación sexual, es que tuvo un padre ausente o que no tuvo papá. De la autoridad del papá sale la mentoría, la influencia, el amor que va a ayudar y a definir la identidad sexual de su hijo. Che, qué tremendo. La confianza que va a tener ese hijo o esa hija, la confianza para desarrollar proyectos, enfrentar situaciones, tiene que ver con la autoridad y seguridad que le da ese papá. Cuando hay un padre ausente o cuando una persona no tuvo papá, esa persona automáticamente está dirigida por un espíritu de orfandad. Mira lo que dicen los psicólogos, que su orientación sexual se define por si hay, en algunos casos, un papá presente o no. Mire qué tremendo. El hijo que crece sin un papá en su vida, crece con miedo, con terror. Cualquier cosa lo desequilibra. Pero cuando crece con la autoridad, la mentoría, el apoyo y el amor de un padre, crece seguro, con identidad y nada en esta vida lo detiene. Por ejemplo, comencemos por los niños cuando van a la escuela con el bullying. Nosotros como papá tenemos que fomentar en ellos y desarrollar la identidad en Dios y en nosotros. Primeramente en Dios. Cuando un niño viene y le dice, tú no eres nadie, tú no sabes pintar bien, tú no vas a llegar a ningún lado, mira qué bruto eres, no sabes de hacer esta matemática, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro. Esa palabra que es desatada sobre ese niño y sobre esa niña, si no tienen en su casa un padre y una madre autoritario presente que les trabaje su identidad. ¿Usted sabía que usted puede trabajarle la identidad de sus hijos desde chiquitos? Y desarrollarles esa identidad en Dios. ¿Para qué? Para que cuando ellos se enfrenten a este mundo cruel, usted tiene que entender que un mundo cruel es lo que hay allá afuera, por la caída del hombre. Y venga un niño y le diga cualquier cosa, el niño no se venga abajo. ¿Usted sabe por qué se suicidan los niños aquí o alrededor del mundo? Vea los casos de niños que se han suicidado 9, 10, 11, 12 años o en su adolescencia. Porque no hubo un papá presente. Aquí hubo un niño que con un cinturón, con 9 años, hace unos años atrás, se ahorcó. El otro niño con 12 años, que era un angelito, ese niño en Estados Unidos, un año de bullying. Los padres dieron queja a las maestras, eso es lo que ellos cuentan. Igual el niño se suicidó con una sudadera de la que vino de la escuela, se ahorcó y cuando los papás estaban trabajando, cuando las hermanas entraron porque vieron que ya llevaba tiempo en el cuarto, el niño de 12 años, era la descripción que hacían de este niño las maestras y amiguitos que sí lo querían, dice que era un niño sumamente, era un niño agradecido, bueno, ayudaba a los otros niños, o sea, era un niño que se portaba bien, su comportamiento en su casa era bueno, todo.
Y el niño comenzó a sufrir bullying y se lo empezó a callar. Comentó hasta cierto punto y lo vivía calladito. Llegaba a su casa y los padres no sabían lo que estaba pasando, aunque tenían de cierta manera comunicación con él. Y un día que llegó a su casa, los papás estaban trabajando y cuando los papás trabajaban, las hermanas mayores eran que lo cuidaban. Se encerró en su cuarto y con la sudadera que llevaba puesta se la puso en el cuello. Cuando las hermanas entraron, lo vieron en el piso, todavía tenía pulso, llamaron a las ambulancias, pero cuando llegó al hospital, murió. Y todo fue por el bullying que le hacía un niño. ¡Uno! Ahora tú dirás, qué malo ese niño, debe recibir un castigo. Y yo te digo, ese niño que le hizo ese bullying a este niño que terminó quitándose la vida, no quieras ver tú la vida que ese niño debe de tener en su casa y la falta de identidad que tiene, los problemas que enfrenta en su casa, que por eso un niño que hace bullying, mis amados, lo que hay detrás de esto es un niño que es sufrido en su casa. Es un niño que no es atendido, es un niño que vive demasiado conflicto en su casa y de cierta manera ellos tienen que desquitarse con otro niño y ellos manifestar la autoridad porque lo pisotean tanto y ellos se sienten tan abandonados que tienen que sentirse importante y ofender y maltratar a otro niño, o sea, desquitarse lo que le hacen a él en su casa o a ella con otro niño, con otra niña. Todo esto son estudios comprobados por psicólogos y por científicos que funcionan de esta manera. Por eso es que dicen, la educación empieza ¿por dónde? Por la casa. Usted no le puede decir al pastor que educa a sus hijos. Eso le corresponde a usted. Usted no le puede decir a la maestra de la escuela que educa a sus hijos. Eso le corresponde a usted. ¿Sabe por qué? Por esto, la falta de identidad. ¿Quién eres tú en Dios? Y aunque no es fácil, mis amados, en el mundo que nosotros estamos viviendo, yo te aseguro que si tú aportas tu granito de arena, si tú le siembras esta semilla a tus hijos y les habla cada día, aunque a veces pareciera como que uno no ve el fruto de lo que uno habla, te aseguro que esa semilla va a dar su fruto en su tiempo. Usted encárguese de trabajar en la identidad sexual, en la orientación sexual de sus hijos. Usted háblele la verdad como es. Háblele las cosas como son. No se la esconda. En la escuela no se la esconden. No, que mi hijo tiene 8 años para ya estar hablando de la sexualidad. Pues mire, en la escuela no se la esconden. Háblele de que ninguna palabra que otro niño le diga tiene poder sobre ellos. Que ellos son lo que Dios dice que ellos son. Bendecidos, amados, queridos por el único y verdadero Dios. Que ellos no son lo que otro niño le dice. Llévelo a leer en el libro de Isaías 11, 1 y 2. Dile, mira, estas promesas son las que Dios tiene para ti. Y el espíritu de inteligencia, de sabiduría, de temor a Jehová, estos son los espíritus que reposan sobre ti. Tú no eres bruto, tú no eres un derrotado. Tú no eres malo. ¿Cuántos de nosotros estuvimos dañados por palabras que salieron de la boca de nuestros padres o de otros niños en la escuela que quizás tú nunca te atreviste a decirle a tus padres? Y el día de hoy quizás tú puedas tener esa herida en tu corazón y eso mismo es lo que le transmites a tus hijos. Hablamos en la parte terrenal. ¿Nos queda claro por ahí? Es ahí donde el espíritu vivificante entra en acción a nosotros y comienza a reparar nuestra alma. Lo que hablábamos del ticún. Estoy segura que la mayoría de los que están aquí vivieron cosas en su niñez que quizás nunca le dijeron a sus padres y que si se las dijeron a sus padres,
sus padres no hicieron caso. O si escucharon, no actuaron de la mejor manera. Dios no te dice que odies a tus padres, porque hay un mandamiento que dice que los honre, no importa si fueron malos o buenos. Déjalos ir, perdónalos, pero permite que Dios te sane a través de tu ticún personal, de tu alma. Y no le transmitas eso mismo a tus hijos. Y si ya se lo transmitiste, entonces pídele a Dios para que también sane el corazón de ellos y le quite todo espíritu de orfandad, toda falta de identidad. ¿Tú quieres ver a un niño con falta de identidad? Que alguien le diga algo y él se lo crea. Su identidad no está siendo bien trabajada. Que otro niño, que una persona le diga algo y se lo crea, su identidad no está siendo bien trabajada de parte de nosotros. Si tú estás consciente que tú la estás trabajando bien, entonces solamente espera en Dios. Entonces, en el plano terrenal nos quedó claro lo que Dios nos está diciendo. Ahora vamos a ir al plano espiritual porque van conectados. Usted había leído en la Biblia que Jacob, usted sabe quién es Benjamín, el último hijo que nació de Raquel, la mujer que Jacob amaba, por la que trabajó 14 años. Cuando ella para a este niño, Génesis 35, 18. Mira lo que dice. Sin embargo, cuando estaba agonizando, alcanzó a decir que su hijo se llamaría Benoni, es decir, hijo de mi tristeza, pero Jacob lo llamó Benjamín. ¿Te acuerdas lo que hemos hablado? Que en Israel el nombre de un niño define su destino profético. Por eso era que Dios le cambiaba el nombre a la gente. Y por eso cuando Jesús vino, también le cambió el nombre a sus discípulos. Porque ese nombre tenía un significado. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado y te lo he explicado aquí? Cuando Jacob, sabiendo que Dios le había cambiado el nombre a él y lo que significaba, vio, porque Raquel tuvo un parto muy difícil y parió con dolor. Y al ella haber parido con dolor, ella declaró esta palabra sobre su hijo. Se va a llamar Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Y Jacob dijo, no, yo cambio ese destino que tú le estás dando a mi hijo. Tú no lo vas a llamar así. Mira, Jacob, con todo y lo que amaba a Raquel, le dijo, no, yo no te voy a permitir que tú llames a mi hijo, porque ese destino, con ese nombre que tú lo estás poniendo, lo va a marcar por el resto de su vida. Y Jacob lo cambió y le puso Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. Y para que usted vea que todo está conectado, Mardoqueo viene de la tribu de Benjamín. Si Jacob no le hubiera cambiado ese destino profético con el nombre que su mamá le estaba poniendo, te aseguro que Mardoqueo tampoco iba a ser el hombre que fue delante de Dios. Benjamín, hijo de mi mano derecha. Un alma que no tuvo un alma, que no tuvo un papá, una autoridad, terrenalmente hablando, en lo natural, presente. Es ahí donde se esconden vicios, drogas, alcohol, adicciones, juego, sexo, un porcentaje alto de niños y niñas que nacieron con la ausencia de sus padres, ya sea porque no fue un padre presente o porque no tuvieron un papá. Un porcentaje alto dice que estos niños cuando crezcan, su vida, ¿cómo va a ser? Está mezclada con su orientación sexual, está mezclada con que si van a hacer, van a esconder dentro de ellos drogas, alcohol, adicciones,
juego, sexo. También este espacio, ojo, para un niño, una niña que creció con la ausencia de su padre, se llena con trabajo, personas, vehículos, etcétera. Todo esto que son maldiciones generacionales. O sea, cuando tú vienes a Cristo, es ahí donde hay un confrontamiento, un enfrentamiento con la verdad de Jesús, que Él sabe lo que te está pasando y con la realidad tuya. Y tú dices, no, pero las prioridades de mi vida son estas. Y te cuesta poner a Jesús en primer lugar. Y tu alma está ocupada por este tipo de cosas, por cómo creciste. Y hay enfrentamiento constante y oposición a lo que Jesús te habla, a lo que Él te quiere liberar, a lo que Él sabe que tú tienes. Esos son maldiciones generacionales. Escuche, se llena con drogas, trabajo, adicciones al sexo, alcohol, personas. Usted ve que hay personas cristianas que no pueden desligarse de otra persona, ya sea en su ámbito de relación o ya sea de amistad. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Porque hay que, esto se le llama ligaduras almáticas. Esto fue lo que le pasó a Abraham con su sobrino Lot. Por eso el nombre de Lot es traducido como velo. Había una ligadura almática entre Abraham y Lot, porque Abraham no tenía hijos y Lot era su sobrino. Y cuando Dios le dice, vete y deja tu parentela, Abraham obedeció a media, porque amaba mucho a Lot y se lo llevó con él. Y como él desobedeció a media, ¿cuáles fueron las consecuencias que Abraham sufrió? Que Lot se le revirara en contra. En un tiempo después, Lot se le reviró en contra. Y ahí es donde Abraham le dice, aquí nos separamos. Tú coges para la derecha y yo cojo para la izquierda. Porque cuando Dios te da una orden de algo y tú lo obedeces a media, eso que tú obedeciste a media, tarde o temprano, se te convierte en un problema. Y Dios te quiere ahorrar que llegue ese problema, pero la falta de obediencia en nosotros nos hace pasar por ese sufrimiento como el que pasó a Abraham. Y tarde que temprano se tuvo que separar de Lot. Y ahí es donde le dijo, Lot, no hay problema, tú para allá y yo para acá. Hay ligaduras almáticas, mis amados, con hijos, con cónyuge, con familiares, con trabajo, con dinero, con cosas, con lugares, con casas, con carro. Porque es un lugar que tu alma, como no la está llenando el Dios que te dio el aliento, la vida, se llena por falta de identidad, se llena con estos factores. Dile a un cristiano evangélico, Dios te dice, mire, ¿qué usted cree que es lo más fuerte para un ser humano darle a Dios? Marcos 10:17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Escuche, Marcos 10:17, escúcheme aquí. Cuando Jesús estaba ya para irse, exacto, el joven rico, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, me imagino a ti y a mí, así venimos, ¿verdad? Ante los pies de Dios, seamos sinceros. Maestro bueno, le dijo. Le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dime. Cuando alguien pregunta eso es porque está dispuesto a lo que sea, aparentemente. Y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Jesús le está hablando no como Dios.
sino como 100% hombre. Ya sabes los mandamientos, le dice Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Lo que quiere decir, desde que era joven, no era tan joven cuando se presentó delante de Cristo. Jesús tiene delante de un hombre que dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Los mandamientos que están establecidos, yo los he cumplido desde que soy joven. Y Jesús, que conoce hasta lo más oculto que hay dentro de nosotros, le responde. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene. Ni tan siquiera le dijo, Ana, no le dijo, quédate, mija, con $100 en tu cuenta. Le dijo, no, vende todo lo que tú sabes lo que es todo. Toda la riqueza, todas las casas, todos los autos. Pues estamos hablando de un hombre que era rico. Todo lo que tú tienes, véndelo. Todo, todo. Sin faltar una sola cosa, le dijo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ay, al oír esto, el hombre se desanimó. ¿Cuánta gente hay aquí que vienen con un ánimo a la conferencia? Que vienen que parece que se van a tragar al diablo en una boca de lobo, así que se lo van a tragar. Y basta con que Dios les diga una sola cosita. Sobre todo en el tema económico, que mira, se les transforma la cara y se acabó el gozo. Ya se creen que están derrotados ya. Ya la palabra que les dieron, lo que Jesús le enseñó, no les interesa. Mire Jesús a lo profundo que fue. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, ten misericordia de mí, de verdad, en serio. Mira Jesús a lo profundo que fue. Una sola cosa te falta, anda, ve todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Cuando hayas obedecido este mandato, ven y sígueme. Óyeme, seguir a Jesús era que usted andaba con una mochilita y lo que le cupiera ahí adentro, esa era su vida. Porque él dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, no tiene ni dónde dormir. Así que yo dormía donde le cogía la noche. Seguir a Jesús en ese tiempo, y eso no ha cambiado para este tiempo, con la diferencia de que Dios sabe cómo Él trata con cada persona. Le dijo, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y le dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús 2 veces. Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Señores, yo dije, Señor, pero te fuiste al extremo. Tú sabes lo que es una aguja, con lo que uno cose. Y dice Jesús, le es más fácil a un camello entrar por el hueco de una aguja. Eso es imposible. Que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y usted dirá, no, pastora, pero yo no tengo esa riqueza que ese hombre tenía. ¿No has entendido entonces? Tienes tu alma ocupada con cosas que no tienen espacio con la presencia de Dios. ¿Es Dios el centro o no es? Y lo que tú tengas tu alma ocupada con lo que te he mencionado, el Señor está para ayudarte a reparar tu ticún personal y quitar todas estas cosas de tu alma y dejarlo a Él en ese primer plano. Dejarlo a Él en ese primer plano en tu vida. Mire esto. ¿Cómo yo entro en lo espiritual si entiendo ahora
lo terrenal, lo que pasó con mis padres, ¿cómo entro yo aquí en lo espiritual para yo poder continuar reparando mi alma, para yo poder darle ese lugar a Dios, pastora, porque no sé cómo hacerlo? Lo primero que tienes que hacer es leer lo que dijo Jesús en el libro de Gálatas 4:5. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Usted ve? Jesús está diciendo a través de Pablo, yo entiendo lo terrenal, lo que a ti te pasó con tu padre, con tu madre, que aunque los tuviste presente, no estaban presentes para ti. Aunque hicieron lo mejor que pudieron, no fue suficiente para ti. Yo que te conozco, hija, yo que te conozco, hijo, sé que hay espacios en tu alma que están llenados por cosas que no me permiten a mí tomar el control absoluto de tu alma. A esto es lo que se le llaman los fragmentos de cautividad en el alma, donde mismo está el Espíritu Santo de Dios, y esto lo estudiamos. Dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? De enviar a Jesús. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Jesús tenía que venir bajo la ley y él padeció y fue tentado en todo como tú y como yo. Por eso la Biblia dice que tenemos abogado por excelencia, que él nos entiende en nuestras tentaciones, él nos entiende en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, porque él padeció todo esto. Él vino como hombre y lo sintió como tú y yo lo sentimos. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Bajo qué estábamos tú y yo? Bajo la naturaleza caída ¿de quién? De Adán. Eso es estar bajo la ley. Y Jesús vino a redimirnos, dice aquí 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Oh, ¿te empieza a hacer sentido ahora? Ok, yo pasé esto en mi niñez, yo tuve un padre, una madre ausente, o si los tuve, era como si no los tuvieran, no supieron estar ahí para mí, no supieron dar mi identidad. Yo tuve situaciones donde pasé cosas de niño, de niña, y no podía contárselo a mis padres, y eso, aunque yo lo he tratado de ocultar, la memoria, escúcheme bien, la mente tiene el poder para esconder traumas que usted haya vivido en su niñez. Lo esconde en el subconsciente de su alma y usted cree que lo olvidó. Está escondido. Y cuando Dios llega a tu vida y abre esa gaveta, tú comienzas a sentir ese dolor de nuevo, pero Dios necesita hacerlo para liberarte, para sanarte. Hay personas que tú puedes ver común y corriente que andan por la vida y tú decir, oh, no, imposible que esa persona tenga alguna cárcel espiritual en su alma. Uf, esa persona es sumamente ungida por Dios. No, esa persona está bien. Lo que pasó fue que cuando no reparó la parte de su alma que está caída, no hizo su ticún personal, cuando Dios llega, los años pasaron en su vida y este trauma o esta situación que vivieron se escondió en su alma. Y cuando Dios llega, Dios le comienza a dar luz a esa tiniebla y te la comienza a sacar. Y tú dices, no, pero yo no sabía que yo tenía esto. Pero ¿cómo es posible? Porque la mente tiene el poder para esconder situaciones dolorosas que tú viviste en tu niñez. Por eso también se comprobó en una de las universidades más grandes y potentes que existen en los Estados Unidos, un estudio que realizaron, se comprobó que los primeros 5 a 7 años de vida de un niño lo define a cómo van a ser cuando sean adultos. Como tú los trates, como tú los enseñes, como tú les trabajes su identidad. En esos primeros 5 añitos de vida, lo van a definir como van a ser de adulto. Ahora,
Yo no vengo aquí a culparte. Si tu hijo tiene más edad, si tu hija tiene más edad y tú no hiciste las cosas correctamente bien, hay una noticia, que ahora tú has sido redimido por Cristo. Hay una oportunidad, te estás tomando la pastillita del destino profético tuyo distinto al de la ley. Y Cristo te perdona, y Cristo comienza a darle luz a tu alma, y comienza a enseñarte a reparar en tu ticún personal, y comienza a sanarte el corazón, la mente, tu alma. Y es ahí donde tú comienzas a alumbrar todas estas áreas de tu vida con la luz de Cristo. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo, porque hay cristianos dormidos espiritualmente. Y cuando Cristo te comienza a alumbrar, tú comienzas a elevar tu nivel de conciencia. Y cuando comienzas a elevar tu nivel de conciencia, tu trato a tus hijos va a cambiar. Tu trato hacia los otros seres humanos va a cambiar. Dios no te pide perfección, pero sí te pide frutos de arrepentimiento. Y es ahí donde tu conciencia se eleva y tú empiezas a decir, wow, me equivoqué en esto con mi hijo. Nunca es tarde. Si tú vas y pides perdón, Dios te está hablando a ti para que puedas reparar lo que dañaste externamente porque tú estás o estabas dañado internamente. Dios no viene para señalarte tu pecado. Dios viene para darte luz en él. Dios viene para liberarte. Dios viene para sanarte. Para él poder bendecir a tus hijos, el fruto de tu vientre. Para él poderlos sanarlos a ellos. Para él poder bendecirlos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no le permitimos a Dios hacer esto? Y decimos que no, que todo está bien, que nosotros no tenemos que hacer nada con nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa? Le estás dando cabida a Satanás. Y esas maldiciones, esas palabras maldicientes, esos lazos no están cortados. Y aunque Dios trató de advertirte, Dios te habló, Dios te dijo, no hiciste caso y después el niño crece y se te convierte en una tragedia y en un problema. No hablo en general, pero hay algunos casos que esto pasa. Entonces, cuando llegaste hasta ahí, quieres comenzar a llorar y a decirle a Dios que tenga misericordia. Y Dios diciéndote, la tuve desde hace años atrás, te hablé y no me escuchaste, te dije y no prestaste atención. Te enseñé cómo hacerlo y no quisiste escucharme. El cuerpo de Cristo, señores, está tan perdido. Muchos no saben nada. Que hay personas que me preguntan a mí que qué cosa es la fornicación. No saben ni tan siquiera qué cosa es fornicar. ¿Qué significa fornicar? Me dicen. Porque los encargados que son los pastores de enseñar esto se quedan con esa palabra, fornicar. No, pero explícale, ¿qué cosa es fornicar? Entonces le expliqué. Fornicar es tener intimidad, relaciones sexuales con una persona que no está casada contigo. Adulterio es una persona que está casada y tiene intimidad con una tercera persona. Entonces, adulterio y fornicación son distintos. Usted vio lo que le pasó, el video que yo le compartí a usted, a la hija de esta pareja que fue a pedirle oración a este evangelista. Usted no vio el video. 7 minutos le dije que lo viera. Y el evangelista le dijo, su hija estaba endemoniada en la casa. Su hija pertenecía al grupo de alabanza en la iglesia. Y el evangelista le dijo, yo no voy a ir a orar por su hija hasta que yo no le ore a Dios. Y se metió 3 días de ayuno para que Dios le revelara, porque él dijo, yo no creo en hijo de Dios endemoniado porque sí. Algo pasó ahí. Y al 3er día de ayuno, el Señor le reveló y le dijo, está en pecado. Y ella se lo había escondido a sus padres. Y ella era una sierva de Dios que servía en el grupo de alabanza. Y cuando este hombre, pastor evangelista, va y se queda solo con la muchacha y le dice, entonces la muchacha le dice, es que me metí con un pandillero ahí, pero mis padres no lo saben. Se acostó con él. Eso es fornicación. Y cuando se acostó con él, quedó embarazada de un demonio
que se le transformaba. La mujer gritaba toda la noche y su barriga le crecía solamente en la noche. Y el demonio se movía y la retorcía con dolores de parto. Y él vio a ese demonio salir y ella tuvo que parirlo de manera física después que se arrepintió y le pidió perdón a Dios. ¿Usted cree que jugar con el pecado? Oye, la gente, no, yo peco y después Dios me perdona. Ojo, cuidado, Dios te perdona, pero cuidado las consecuencias, porque no me voy a cansar de decirte que la fornicación y el adulterio son pecados terribles para un cristiano. ¿Qué se cree? Satanás nada más está esperando una mínima oportunidad. ¿Por dónde voy a entrar? ¿Cómo la tiento? ¿De qué manera lo voy a hacer? Para hacerla caer a él, para hacerle caer a ella. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, hablando de Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado antes de ir a la cruz y darnos la salvación por medio de obediencia y de aflicciones, de disciplina. Y esto mismo es lo que Dios nos enseña a ti y a mí. Y Juan 1:12, mas a todo lo que le recibieron, dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo lo que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si mi padre y mi madre me abandonaron, si no supieron cumplir con el rol correctamente que debían haber cumplido, ahora cuando yo me tomo mi pastillita de mi destino profético en Cristo y entro por esta puerta dimensional que se llama Jesús, mi vida da un giro completamente si yo se lo permito a Él. Él me enseña cómo corregir, reparar mi alma que está bajo la ley. Él me redime por medio de lo que Él hizo en el madero por mí. Me cambia mi historia, me cambia mi vida. Y de ahí yo puedo comenzar a cambiársela a mis hijos. Pero ¿por medio de quién Dios te enseña a cambiar esta historia? ¿Por medio de quién? De tu madre espiritual, de tu pastor. Porque Dios dice, si tú no eres capaz de respetar, honrar y obedecer a la persona que yo te he puesto, para que te enseñe, para que vele por tu alma, para que ore por ti, para que te corrija, para que te forme el carácter. ¿Cómo me vas a decir que me amas a mí que nunca me has visto? Y es aquí donde vemos esto en la Biblia. ¿Qué fue lo que leímos ayer en el libro de Números 11? ¿Qué fue lo que impartió Moisés? Parte de su espíritu, de su identidad, a 70 hombres que Dios le dijo. El Padre espiritual pone el sello y le imparte a sus hijos espirituales. Escuche esto. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? ¿Quién fue la sucesora de Noemí? Ruth. Si usted se lee el libro de Ruth, usted va a ver que lo que Noemí alcanzó y rompió maldiciones en su vida fue porque le hizo caso a Noemí. ¿Quién fue la sucesora de Mardoqueo? Esther. No hubiera habido una Esther que estuviera en el palacio con valentía, y lo hablamos ayer, si no
hubiera habido un Mardoqueo que le hubiera formado el carácter y le hubiera dicho, para esto Dios te llamó. Si tú no quieres obedecer, entonces la salvación va a venir de otro lado. Pero todo el tiempo que yo te he preparado a ti es para que hagas este trabajo. Por eso un pastor no le tiene que caer atrás a un hijo espiritual que no quiera servir en la iglesia. Que nada más que quiera, mira, a comer los panes y los peces, pero no le dice al pastor, ¿en qué ministerio puedo servir? ¿Qué usted necesita? ¿En qué puedo participar en la iglesia? ¿Cómo puedo ayudar? Quiero servirle a Dios. ¿A dónde fue María? Lucas 1:26. Vamos a ir a ver aquí lo que pasó aquí. Y Dios te va a matar unas vacas sagradas ahí que tú tienes. Lucas 1:26 dices. Bueno, el 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, empieza a partir del 28. Dice así. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Qué lindo que venga un mensajero de Dios. Qué lindo que te diga, salve, favorecida eres, el Señor es contigo. Así fue el saludo del ángel y le dijo, bendita tú entre las mujeres, mas ella, como le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Usted sabe que los ángeles tienen el poder de aparecérsela a usted como un humano de forma física. ¿Okay? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Señores, María tenía en este entonces, dicen los historiadores, de 13 a 15 años. 13 a 15 años. Entonces, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Oh, ¿qué dijo? ¿Quién era el padre de Jesús? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo el ángel, ¿cómo será esto? Me imagino a Esther cuando fue a ayunar y se fue a presentar delante del rey. ¿Cómo va a ser esto? Me imagino a ti y a mí en algún momento de mi vida, cuando Dios te ha dado una palabra que va por encima de tu expectativa, que va por encima, que trasciende tus límites. Y tú dices, ¿cómo el Señor va a hacer esto? Porque yo no pudiera. ¿Te acuerdas? Como lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Quién hizo la boca? Yo. No te preocupes cómo va a ser. Yo hice la boca, yo hice la lengua, yo pondré la palabra en ti. Quizás algunas personas aquí se preguntan, Señor, ¿cómo va a ser esto que tú me estás diciendo? Yo también me lo he preguntado. Y Dios me dice, tranquila, tranquila, yo sé cómo va a ser. María dijo, ¿cómo va a ser que ese que tú me estás describiendo venga a mi vientre? Mire esto. Pues no conozco varón, o sea, ya nunca había tenido intimidad. Respondiendo el ángel, ella estaba para casarse con José. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pastora, ¿cómo va a ser si yo no sé leer bien la Biblia? ¿Cómo va a ser si yo no sé evangelizar? ¿Cómo va a ser si alguien me pide un consejo? ¿Cómo va a ser esto en mi casa? ¿Cómo va a ser? La respuesta es simple. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y Él te pondrá las palabras en tu boca. Él te dará el consejo. ¿Cómo voy a interceder? Él vendrá sobre ti. Si yo no sé interceder, ¿cómo voy a tener la habilidad para este negocio?
¿Cómo voy a hacer con esto? Él vendrá sobre ti. ¿Cómo voy a orar por mi esposo? ¿Cómo voy a orar por esta situación en mi casa? ¿Cómo voy a orar por mi hijo? Él vendrá sobre ti. Y el ángel le dijo en el 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. El ángel le dijo a ella, he aquí tu pariente Elizabeth, en el 36, 1:36. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, es aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María tenía entre 13 y 15 años. ¿Sabe cuánto tenía Elizabeth? Más de 45, más de 40. Entre 40 y 45 años. Oh, y llega la pariente, eran primas. ¿Usted cree que una señora de 40 años que le va a hacer caso a una niña de 13? Mire, en el llamado de Dios no se rige en la edad como tú y como yo aquí terrenalmente. ¿Cuántas personas hay aquí mayores que yo en edad? ¿Cuántas personas se pierden de la bendición porque dicen, pero si yo tengo 40, tengo 50 o tengo 30 y tanto, ¿cómo una muchachita de esta edad me va a dirigir a mí, va a ser mi pastora o va a ser mi madre espiritual? Pues te tengo noticia. Cuando Elizabeth, que tenía más de 40 años, llegó esa muchachita llena del poder de Dios y se le presentó adelante, Elizabeth brincó, el niño brincó y los dos fueron bautizados. Porque en lo de Dios no se rige por edad. ¿Cuántas personas se pierden la bendición de ser formados y dirigidos por el Espíritu Santo porque no aceptan a un pastor que sea más joven que ellos? Esto no es por qué edad yo tenga, esto es por el Espíritu Santo de Dios. En ese tiempo, una muchacha de 13 años podía dar a luz, o de 15 años. Por eso es que tú ves que Dios llama a un José con 17, a un David con 16 y mata a un gigante. Porque no es por edad, es por propósito. Y en el propósito de Dios estaba que María con 13 años fuera y se presentara con Elizabeth, que tiene 40. Y el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Entonces, ¿quién fue la madre espiritual de Elizabeth? María. Una niña. Usted me está cogiendo lo que Dios le está diciendo. ¿Quién fue el padre espiritual de los 11 restantes hijos de Jacob? José. Y era el antepenúltimo. ¿Usted alguna vez ha preguntado quién fue el padre espiritual de Pablo? Tu Biblia al libro de los Hechos. Lo vas a ver con tus propios ojos. Veamos aquí Hechos 7. ¿Qué pasa en Hechos 7? Hay un joven llamado ¿quién? Esteban. Pero resulta que este joven no estaba llamado ante los ojos humanos como apóstol. Aquí estaban en el libro de los Hechos, es que comienza la iglesia primitiva, estaban todos los apóstoles, presta atención. Pero resulta que los apóstoles estaban ocupados en la oración y él dijo que buscara a hombres llenos del Espíritu Santo y ahí entra Esteban como diácono. Pero cuando tú te lees todo el libro de Hechos del 6 en adelante, capítulo 6, capítulo 7, tú te das cuenta que Esteban operaba como un apóstol. No es cuestión de título, es cuestión si tienes Espíritu Santo o no.
Él operaba como un apóstol, pero no era llamado como apóstol, era llamado como diácono. Para esas personas que dicen, yo solamente soy el diácono de la iglesia, yo no tengo un título de maestro, de apóstol. El muchacho no tenía título de apóstol, pero operaba como un apóstol. Entonces, mira lo que pasó. Dale la vuelta. Hechos 7:58. Hechos 7:58 dice así. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero si tú lees en el 55, vamos a leer 55, 56, 57 y 58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo participó también de eso. Ahora, en el 9, usted ve la conversión de Saulo. Y usted ve que Ananías le dice, el Señor le dice a Ananías en Hechos 9:15, porque instrumento me es escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señores, Pablo fue uno de los que cogió la piedra y le dio a Esteban. Y resulta que usted cree que por casualidad cogen las vestiduras de Esteban y se la pasan a Saulo. No. Esteban lo mataron porque su tiempo había terminado. Y le pasaron su manto a Pablo, como Elías se lo tiró a Eliseo. Asimismo, cogieron la ropa de Esteban y se la tiraron a Pablo, a los pies, yo siento a Dios aquí, llamado Saulo. Segunda de Corintios 12:2. Pablo, hablando de él mismo, dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sí, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Vamos a quedarnos aquí. Regrésame ahí a Hechos 7:56. Esteban. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentada a la diestra de Dios. Y Pablo, hablando en 1 Corintios 12:2, dice, hablando de él mismo, que ese hombre hace 14 años fue al cielo, fue al paraíso, fue arrebatado y vio cosas que no se le son permitidas expresar.